La Iglesia Evangélica Independiente Getsemaní y sus obras presentan su programa Un Mensaje de Esperanza. Dios les bendiga, amigos y hermanos en Cristo que me escuchan. Este es su programa de radio, Un Mensaje de Esperanza. Les habla su hermano en Cristo, Víctor Sotelo García, pastor de la Iglesia Betania en Huajinclán, Morelos. El tema para esta mañana, la salvación por gracia, que está en nuestra lectura bíblica en Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo, escribiendo su carta a los hermanos de la iglesia de Éfeso, describe su trágica condición de otro tiempo. Estaban desprovistos de vida por causa del pecado y la desobediencia. En nuestra lectura bíblica de Efesios 2, el versículo 1 dice: «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados». Espiritualmente muertos, nada podían hacer, estaban inertes. El pecado reinaba en sus vidas, los había arruinado, gobernados por la maldad que solo traía muerte a sus almas. El versículo 2 dice: «En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia». El apóstol Pablo nos describe aquí en este pasaje la condición de los efesios antes de que conocieran el mensaje del evangelio. Como hijos de ira andaban según el mundo, conforme al príncipe de este mundo, y de acuerdo con sus culpables deseos. Pablo está hablando del comportamiento y la conducta de los efesios antes de su conversión al evangelio. Este versículo dice: los cuales anduvisteis. Esta palabra viene de una palabra griega, la palabra peripateo, que literalmente significa caminar alrededor, andar. Metafóricamente, vivir o una forma o estilo de vida. En contraste con el caminar del impío, del incrédulo, en sus delitos y pecados, aparece el caminar del justo en buenas obras, de aquel que ha sido regenerado, nacido de nuevo. O como lo expresa el Salmo 1, cuando dice: «Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche». Pero también dice que no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. El apóstol Pablo habla de la corriente de este mundo, del griego aion, que significa literalmente edad, siglo. No solo expresa una idea temporal, sino que también puede denotar la clase de vida, un estilo de vida, característica del mundo, separación o alejamiento de Dios. La versión Palabra de Dios para Todos dice: «Antes vivían pecando igual que todo el mundo». Y la versión, la Nueva Traducción Viviente, dice: «Vivían en pecado igual que el resto de la gente». Es decir, que seguían el mal ejemplo de vida de la gente de este mundo, la misma corriente que seguían los demás. Pero también nos habla del príncipe de la potestad del aire. Se refiere al que gobierna las tinieblas, el espíritu que domina en el aire, el que ordena a las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, el líder de los poderes del mundo invisible, que son títulos naturales para el dominio de Satanás, para el diablo. Se creía comúnmente que los malos espíritus dominaban el ámbito más bajo de los cielos, muy lejos del ámbito de los más altos ángeles de Dios y de su trono. Es decir, que los efesios antes obedecían al poderoso espíritu en los aires que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. A los que andan en incredulidad se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que están en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Obedecían las órdenes de ese príncipe que ejerce su poder en el aire y que actúa en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. El versículo 3 de Efesios 2 dice: «Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Los efesios seguían la misma forma o estilo de vida que los que desobedecían o rechazaban el evangelio. Antes de conocer a Cristo lo hacían los efesios. Su conducta era dominada por deseos puramente humanos, impulsados a vivir por toda clase de pasiones y malos pensamientos. Eran movidos por sus deseos pecaminosos, siguiendo su propia voluntad y sus propios planes. Vivían obedeciendo los malos deseos de su cuerpo y de su mente. Con justa razón merecían ser castigados como todos los demás. La condenación se cernía sobre ellos. Así vivieron los efesios antes de tener un encuentro personal con Jesucristo, antes de escuchar la predicación del poderoso evangelio que les anunciaba Pablo. Así vivieron en el pasado, siguiendo la inclinación de su naturaleza pecaminosa, y por eso eran el objeto del enojo de Dios
igual que todos los demás. Cuando Pablo menciona el título hijos de ira, se refiere a que eran el blanco de la ira de Dios y estaban reservados para la condenación eterna. Su forma de vida era complacer los deseos perversos de su naturaleza carnal. Hacían cualquier cosa que su naturaleza carnal deseara o que su mente pudiera imaginar, subordinados a la vieja naturaleza. Y es que el cuerpo y la mente están relacionados. Ambos forman parte de la misma naturaleza humana. Un hombre que está muerto en sus delitos y pecados no tiene deseos por los placeres espirituales, por las cosas de Dios. No tiene hambre y sed de justicia. El versículo 5 de Efesios 2 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios es rico, abundante, generoso en misericordia. Las riquezas de su gracia no pueden ser calculadas o medidas. La misericordia de Dios no tiene límite. Alguien dijo que Dios es un filántropo. La filantropía nos habla del amor a la gente, al ser humano. Los griegos apreciaban esta palabra, la usaban refiriéndose a la generosidad de un rey bueno hacia sus súbditos. También se refería a la activa compasión de un hombre caritativo hacia los que están en angustia, y especialmente a la compasión que movía a un hombre a redimir a un semejante que ha quedado en cautiverio. Dios es muy compasivo, y su amor por nosotros es inmenso. Su gran amor, dice el versículo, es la causa de nuestra salvación. Su gran amor supera semejante condición de miseria en la naturaleza humana. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Romanos 5:8 dice el apóstol Pablo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. El versículo siguiente de Efesios 2 dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estábamos muertos por causa de nuestros pecados, pues paga del pecado es la muerte. Somos salvos gracias al infinito amor de Dios, aunque no lo merecíamos. Nos salvó de pura gracia. No lo merecíamos porque éramos pecadores miserables. De la misma manera que un hombre que ha muerto realmente no puede por sí mismo volver a la vida, así el pecador es incapaz por sí mismo volver a la vida espiritual. Solo Cristo puede justificarnos por su muerte redentora, y solo Él puede devolvernos a la vida espiritual. El hombre es elevado a nuevas esferas de comunión con Dios, a una nueva relación gobernada por nuevos principios implantados por la Santa Escritura y por el Espíritu de Dios, a nuevos niveles, a nuevas esferas de comunión con Dios. El versículo que sigue dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Después de ser merecedores de la condenación y el infierno, se nos hace sentar en el cielo en la compañía de Cristo y de todo su pueblo, pues como dice el Salmo 113, al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Somos proyectados a las altas esferas con Cristo y somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo. Somos identificados con Cristo no solo en su muerte, sino también en su resurrección y ascensión a la diestra del Padre. Debido a nuestra posición en Cristo, ya estamos potencialmente en el cielo. Los pecadores se revuelcan en el polvo del pecado, mas las almas santificadas se sientan en lugares celestiales. Sigue diciendo el apóstol Pablo: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La iglesia debe ser una demostración eterna de la gracia de Dios. Dios ha hecho esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo su bondad con nosotros a través de Jesucristo. Desplegó así ante los siglos venideros toda la impresionante riqueza de su gracia, hecha bondad para nosotros en Cristo Jesús. La Nueva Traducción Viviente dice que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de su gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces vemos que la iglesia ha de ser una demostración eterna de la gracia de Dios. El apóstol Pablo sigue diciendo: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pablo le dice a los efesios que ellos fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo de Dios. Que la salvación no es algo que ellos hubieran conseguido, pues nadie puede decir que sea salvo a sí mismo. Ellos no tenían ningún mérito. La salvación no fue un premio por las cosas buenas que ellos hicieron. Así nadie puede jactarse por su salvación. La salvación no es producto del esfuerzo humano, no es el resultado de las obras humanas. Nadie puede presumir de ser muy bueno. Nadie puede ganarse la salvación, es una dádiva de Dios. La gracia de Dios es la fuente de la salvación. La fe es el canal.
el medio, el conducto por el cual llega la salvación. La fe acepta la dádiva divina. Somos salvos cuando confiamos en Cristo y nos entregamos completamente a Él. La fe no es la causa de nuestra salvación, sino solo es el medio. La salvación es un regalo sin precio de ninguna clase. La salvación no es el resultado de las propias acciones. Entonces, si es así, nadie puede gloriarse de nada. Cristo fue el que pagó el precio por nosotros. Su sangre preciosa fue el precio pagado. Pero Pablo sigue diciendo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros. Los que somos, se lo debemos a Él, porque Él nos hizo por medio de Cristo, para que hagamos el bien que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Fuimos creados en Cristo Jesús para llevar a cabo las buenas obras que con anticipación dispuso Dios para que las realizáramos, para que las pongamos en práctica. Así como un carro fue hecho para viajar, un teléfono está hecho para hacer llamadas, Dios nos hizo completamente capaces para las buenas obras. Está en el ADN de nuestra naturaleza nueva, porque fuimos creados para ellas. Cada persona que ha sido salva y traído a una unión vital con Cristo es hechura de Dios, la obra manual de Dios. El apóstol Pablo usa la palabra hechura para describir al cristiano salvado por gracia. Esta palabra viene del griego, la palabra poema, cosa hecha, obra, hechura. De aquí deriva la palabra poema, o sea que somos hechos como la confección o elaboración de una poesía. Somos el poema de Dios. El término se refiere a la nueva creación espiritual que Dios efectúa en el pecador arrepentido, contrito y humillado. Dios nos vuelve a formar para que caminemos en buenas obras. Somos la artesanía de Dios que sugiere el trabajo labrado, tallado, bordado de un artesano o de un artista. Dios es el gran diseñador y el gran artesano. El hecho de estar sentados en lugares celestiales ¿nos exenta o disculpa de toda actividad en la tierra? No. Al ser salvos por gracia, hemos sido creados de nuevo como una herramienta. Es hecha para un uso preciso, para las buenas obras que ese Dios de bondad dispuso de antemano en nuestro camino. Ore, ayune, testifique, háblele a sus hijos de la palabra de Dios, sea activo en su iglesia, y si todavía no existe alguna, intégrese alguna y sírvele a su Creador, y Formador y Salvador. No es que Él tenga necesidad de nuestro trabajo, de nuestro servicio, más bien Él quiere nuestra consagración, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, nuestra oración. Eso es lo que Él quiere. Que Dios te bendiga. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Levanta tu mano y tu voz y dile: acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción. No tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón. Me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. Acéptame. La Iglesia Getsemaní pone a su disposición los números telefónicos para que se ponga en contacto con nosotros. 777-177-0065 y 777-162-2323. Les repito, 777-177-0065 y 777-162-2323. Le invitamos para que nos siga escuchando todos los días por esta misma estación, a las 6 de la mañana, después de escuchar el himno nacional. Su programa, Un Mensaje de Esperanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga.